Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este seminario, a este primer seminario de primavera de la metodología PROCESE. Nos toca abrirlo a mí, soy Alfredo Weisblatt, miembro del equipo docente, coordinador de departamento clínico y especialista PROCESE, y a Victoria Bárjola, que también es especialista PROCESE y que trabaja en la unidad de salud mental de Osuna, en Sevilla, que pertenece al grupo de Estepa, de la metodología PROCESE, y que también es especialista, como decía antes, ¿sí? Como para encuadrar un poquito este seminario, vamos a estar hasta las 8. Vamos a tener una primera parte donde haremos una pequeña exposición, empezaré yo y luego hará Vicky también su parte. Las dos partes son muy distintas, pero están muy relacionadas, ya lo verán en la medida que nos vayan escuchando. Y luego de las exposiciones habrá un momento de subgrupos donde ya les daremos la consigna como para pensar algunas cosas, ya no en grupo grande, sino más bien en grupos más pequeños, ¿no? Como para que pueda haber un espacio un poquito mayor, una superficie mayor de comunicación, ¿sí? El tema que vamos a tocar hoy es, bueno, es un tema que en este momento está muy en boga, que es el tema de la salud mental, ¿no? Parece que la salud mental se descubrió a partir de la pandemia, antes no había salud mental, y la manera en la que se encara o la manera en la que siempre la salud mental fue vista fue trabajada desde la patología, desde el tratamiento, desde la medicación, etcétera, y nosotros desde la metodología PROCESE, pues pensamos que la salud mental es una salud mental comunitaria, que hay que pensarla inserta en los grupos en los que la gente está, en la sociedad en la que vivimos y los condicionantes que van haciendo que un sistema social construya o no un malestar o construya o no las alternativas como para trabajar la salud mental de manera comunitaria. Es decir, no solamente, que esto no quiere decir vamos a tirar la clínica, sino que nuestro interés es plantear, si la salud mental es comunitaria, pues qué abordajes comunitarios también podemos hacer para trabajar la salud mental de la población, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de la salud mental infanto-juvenil. Yo voy a empezar a contarles algunas cosas, algunas son conocidas, algunas las enriqueceremos en el transcurso de las exposiciones, y en esta primera parte en la cual yo voy a trabajar hablando de algunos emergentes, ¿no? Hablando del rostro de algunos indicadores, y luego Vicky, desde la tarea concreta que ella hace, desde la institución en la que trabaja, ver un poco cómo esos indicadores y cómo esos niños o adolescentes llegan expresando esto de lo que vamos a hablar, ¿no? El sufrimiento juvenil no tiene mucha prensa, ¿no? Es como que se piensa que las manifestaciones de estas etapas suelen ser las responsables de lo que marcan los síntomas o la salud mental, ¿no? Es como que esto le pasa porque es adolescente o esto le pasa porque es niño o niña, y porque estas cosas, bueno, uno ya sabe, ¿no? Lo que termina cargándose un problema o una situación que tiene que ver con lo social se termina cargando sobre las espaldas individuales de los niños o los adolescentes que están padeciendo estas circunstancias, ¿no? Queda como un rasgo de personalidad, queda como un capricho, o quedan como características generales de la etapa vital, se normalizan y pasan a formar parte de lo que llamamos la normalidad supuesta salud. Nati, poné la primera. Poné primera, Nati. Voy. ¿Estamos? Sí. Por malestares que no se piensan ni se cuestionan, se normalizan y generan conductas y acciones sobre las que
muchas veces nos dejan en un lugar de resignación o en el lugar de una adaptación pasiva. El hecho de que no esté abierto o el hecho de que no esté habilitado un espacio de reflexión para pensar estos malestares es un mandato de un sistema social. Es decir, un sistema social que desde su imaginario social hegemónico lo que busca es lo que la doctora Cucco llamó sujeto ideológico buscado, ¿no? Y este sujeto ideológico buscado es el que tiene que reproducir o tiene que sostener las bases materiales, imaginarias y simbólicas de un sistema social. Que existe, ya lo puedes quitar, Vicky, Nata. Esto, que existe un imaginario social, no es malo, ¿no? Porque uno no, es un consenso en el cual todos nos damos la mano para decir que algunas cosas son lo que son. Pero uno no puede estar todo el día y toda la vida preguntándose lo que son las cosas. Pero cuando se trata de un sistema social, un imaginario hegemónico, como lo es de un sistema como el capitalismo neoliberal, esto tiene serias consecuencias en la vida de las personas. Hay una autora de la que nosotros, bueno, abrevamos bastante, que es la doctora Piera Olanier, que ya no está en este mundo, pero sí está en nuestros libros, y hay una frase que nosotros utilizamos siempre para simbolizar un hecho, ¿no? La frase dice, no es textual, pero decimos, en un sorbo de leche va un sorbo de mundo. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice que en cualquier acto en el cual el bebé, cuando recién nace, el niño, cuando se relaciona con los adultos primordiales, con el padre, la madre, etc., este recibe más que leche. Recibe la complejidad de la realidad que le anticipa algo que no puede decodificar, pero va construyendo, ¿sí? Es decir, el niño recibe, lo amamantan, pero aparte de recibir leche, recibe mimos, recibe miradas, recibe voces y también recibe una manera de amamantar, ¿no? Si estoy con prisa, si no estoy con prisa, si tengo que volver al trabajo, si tengo, ¿no? O sea, como que ya de alguna manera se va anticipando en ese acto, en ese sorbo de leche, como dice Piero Lanier, se va anticipando lo que será el mundo, ¿no? El niño se va construyendo como sujeto en ese vínculo. El vínculo, como decía Pichon Rivière, está implicado y complicado todo. Es decir, los adultos son lo que Piera llama los primeros portavoces de lo histórico social, ¿sí? Los adultos en la familia, estos adultos primordiales, son los que van transmitiendo en ese sorbo de leche y en todas las connotaciones y conductas de intercambio con ese niño, le van transmitiendo todo lo histórico social. Es decir, le van transmitiendo qué es lo que se puede desear, qué es lo que no, qué es lo lícito, qué es lo ilícito, qué se debe hacer o no se debe hacer, incluso una primera imagen de sí mismo. ¿Y de dónde sacan estos adultos todos esos valores que transmiten? Pues de sus deseos, de sus fantasías, pero también de ese propio imaginario social al que pertenecen, porque al igual que este cachorro humano se va a ir conformando en el vínculo con estos adultos que van transmitiendo el imaginario social, estos adultos también fueron socializados y construidos de esta manera. Y no solo cuando son niños, sino también en la adultez nos vamos construyendo desde ese imaginario social, hegemónico. Por eso decimos que la construcción de la subjetividad como elemento individual se construye inevitablemente con otros. Esta cuestión de que los grupos o las demás me pueden diluir mi personalidad, pues exactamente lo contrario. Si no es a través de los demás, yo no puedo definir una individualidad. El psiquismo, el aparato psíquico, es una estructura abierta al mundo. Esto no, está en contacto con el mundo. Y esto implica fundamentalmente que a los otros que nos rodean como fuentes de placer, como fuentes de dolor, como enigmas, como seguridad, como fuente de inseguridad, son, como decíamos, aquellos que nos van a ir introduciendo en ese imaginario social
y van a ir construyendo esa subjetividad. Ser niño no es nada fácil, ¿no? O sea, es pasar de un eslabón, de una historia ajena, a tener una historia propia, pero que no es ajena a la historia colectiva. Hay una... sabemos que... Poné la segunda, Vicky, Nata. Sabemos también que en el proceso de construcción subjetiva, de ser un cachorro humano con pequeños montantes heredados, a ser un sujeto diferenciado, medianamente autónomo, que reconozca al otro como otro, deben producirse una serie de construcciones, de funciones, que en la medida que se vayan armando y adquiriendo, permitirán la construcción de un vínculo con el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos también de todas las demás personas que están en el mundo. Y la modificación también del propio sujeto como enriquecimiento en el proceso de su construcción. Es decir, el niño o la niña se van construyendo en la medida que ellos y ellas también van construyendo el mundo. Hay una serie de capacidades que este niño y que esta niña tienen que construir para tener las mejores herramientas para ir construyendo ese mundo y a su vez ir construyéndose ellos y ellas. La capacidad de espera, ¿no? Es decir, que las cosas no son inmediatas, la tolerancia a la frustración, es decir, que las cosas no siempre salen como uno quiere ni en el momento que uno quiere, la aceptación de las normas, es decir, que no siempre se puede hacer lo que uno o una quiere, sino que hay ciertas condiciones en la realidad que para ser incluido tienen que ser respetadas. La idea de proceso es que las cosas no son inmediatas, sino que llevan un tiempo y un trabajo para poder ser logrados, y la construcción de una temporalidad. Es decir, nosotros quizás damos por hecho que todo esto viene de serie en un niño, pero en realidad nada de esto viene en un niño y tiene que ser construido a través del vínculo de los adultos. Estas no son las únicas capacidades, para nada, pero sí son imprescindibles para meterse, para bucear en lo que implica la intersubjetividad, en lo que implica el aprendizaje, en lo que implica introducirse en lo desconocido. Hay una psicoanalista argentina que me gusta mucho, que se llama Beatriz Janín, ¿no? Y Beatriz Janín, en uno de sus libros, trabaja cosas, nos da pistas de cosas que son, yo diría, casi indicadores, ¿no? Dicho de otro modo, otros rostros de los indicadores diagnósticos con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? No muchos autores hablan de la importancia de lo histórico-social. Los que lo hacen aportan cosas interesantes, pero el problema es que muchos de ellos no le ponen apellido a este sistema social, ¿no? Y estamos hablando del sistema social capitalista neoliberal, ¿no? Me gustaría comentar algunos de estos emergentes que esta autora nos cuenta y enriquecerlos desde nuestra propia mirada procese, ¿sí? Beatriz Janín nos habla de que en este momento, como indicador, como emergente, como algo que está funcionando en lo social y que llega también a construir cosas de la subjetividad de los niños, poné la siguiente, Nata. ¿Está puesta? Sí. Uno de el primero es el que se llama temor a la exclusión, ¿no? El temor a la exclusión no es algo nuevo. El temor a la exclusión no empieza en este momento social, sino que constantemente el sistema social está esgrimiendo la exclusión como amenaza constante en lo laboral y en lo económico, en el consumo, etc. La exclusión es quedar fuera de, no ser incluido, que se cierne siempre sobre lo económico, pero que también implica riesgos subjetivos de fragmentación y riesgos reales de supervivencia. Este temor a la exclusión hace que como adultos y desde las instituciones estemos constantemente monitorizando las acciones presentes y futuras de los niños. Este temor se transforma en terror al futuro y determina una relación particular con el aprendizaje. Hace mucho trabajamos participamos en unas jornadas de unos compañeros del CAES
que se llamaban educar para la vida o amaestrar para el mercado, ¿no? Es decir, que en principio este monitoreo ya que hace que el aprendizaje no tenga que ver con el placer del descubrimiento, ¿no? Ni canalizar todos los enigmas que un niño tiene sobre su propia historia y por el mundo, ¿no? Que hacer construcciones simbólicas sobre el aprendizaje. Ya el aprendizaje termina siendo un entrenamiento laboral, ¿no? Sabemos también que en la subjetividad del niño, la exclusión juega un papel importante. Es una de las bases de uno de los procesos importantes de la construcción de la subjetividad, que es la triangulación. Y es importante que el niño pueda vivirse y aceptar un lugar de exclusión, un lugar de tercero, para diferenciarlo del lugar de sus padres, para habilitar su propio lugar y poder construir un futuro desde sus propios ideales. Pero si la exclusión genera terror, ¿cómo aceptar un lugar de exclusión cuando éste remite un fantasma tan fuerte? Esto a los niños les genera grandes dificultades e incluso favorecen la regresión como salida, ¿no? Hablar de exclusión y este fuerte temor de la exclusión lleva a los adultos a ejercer una fuerte violencia secundaria sobre las posibilidades de desarrollo del yo del niño. Desde el lo hago por su bien, se arroga un papel de centinela sobre el desempeño de sus hijos, que aunque genere malestar, no se cuestiona. Desde este lugar, desde esta cuestión del terror y la exclusión, cualquier circunstancia que atente contra la consecución del éxito futuro de mi hijo, de mi hija, se transforma en una tragedia griega. Todo es causa de exclusión futura. Si fracasa escolarmente de manera temprana, ya va a ser un fracaso total. Si no tiene amigos suficientes, ya va a estar excluido y no va a triunfar en la vida. Si responde a algún comportamiento de manera violenta, ya no hay nada que hacer, está asignado. No hay idea de proceso, sino que el futuro es una proyección del presente. Por eso todo tiene que salir bien, por eso tienen que tener amigos, tienen que estar bien en el colegio, tienen que responder siempre bien, porque la fantasía que viene, si no, es una fantasía terrorífica de exclusión. El segundo que comenta Beatriz Janín está relacionado con el anterior, que tiene que ver con la idealización de la infancia. Es decir, si el niño puede hacer todo, porque teóricamente puede hacerlo y tiene que hacerlo para no quedar atrás y no sufrir la exclusión, se desmiente la indefensión infantil, ¿no? Por un lado, los propios adultos calman la angustia de su propia impotencia para asegurar la supervivencia y el éxito de sus niños y niñas. Es decir, el niño es ideal, puede hacer todo, pues entonces yo me puedo relajar. Este indicador no ayuda a la diferenciación omnipotente de la fantasía infantil. La avala y confirma, ¿no? O sea, lleva a suponer a los niños como poderosos, confundiendo la fantaseada omnipotencia infantil con la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, no puedo decirle que no porque se enoja mucho? O él determina las cosas. Si le decimos que no, empieza a gritar y nos deja sordos. Es decir, los niños están cargados de un poder que no pueden sostener desde su lugar de existencia. De alguna manera se quiebra la diferencia entre niño y adulto y se sienten depositarios de un poder que los supera y que los deja desamparados y sin sostén. Frente al desafío que todo niño suele hacer al adulto, el adulto se siente anulado como tal y espera el reconocimiento del niño o le teme. La tercera categoría tiene que ver con la amenaza de un futuro incierto, que está muy relacionado con la primera categoría, ¿no? Porque antes uno decía, uy, cuando seas grande vas a poder hacer todo lo que ahora no puedes, ¿no? Ese vas a poder hacer todo lo que ahora no puedes era un motor, ¿no? que llevaba a desear a los niños ser grandes. Pero desde ese vas a poder hacer todo lo que ahora no puedes, hemos pasado al ya vas a ver cuando seas grande, ¿no? Es decir,
todo lo que tenía que ver con una cuestión de motora, algo que se podía esperar como algo agradable, como algo deseable, pues se transforma en algo a lo que no quiero llegar, ¿no? Es decir, no quiero ser grande, me gustaría volver a ser bebé, no se favorecen los duelos, no se favorecen los desprendimientos, ni se favorecen los crecimientos. No se puede proyectar ni soñar, y tampoco es posible prevenir las dificultades. Aprender a esperar, tolerar, compartir, porque todo es ya, y el placer tiene que ser inmediato, ¿no? El siguiente ítem tiene que ver con la intolerancia frente al sufrimiento y la carencia de espacios para procesar el dolor. El sufrimiento no tiene lugar, ¿no? El sufrimiento debe ser ocultado. Es decir, si el niño tiene que rendir siempre al máximo, tiene que dar lo mejor, tiene que darlo todo y ser ideal, mostrar potencia para no quedarse excluido y que el futuro no sea un desastre, no se puede sentir mal, ¿no? El sentirse mal, el sentirse triste, es algo que lo lleva directamente o al psicólogo, al psiquiatra o al trabajador social. No hay lugar para que aparezca la tristeza o para que aparezca el dolor. No hay lugar para que haya tiempo para los duelos, ¿no? Hay que funcionar bien, cueste lo que cueste. Y, bueno, voy a decir uno más y después paso a otra cosa, porque si no me voy a comer el tiempo. Otra que tiene que ver con esto es la desvalorización del juego, ¿no? El juego hoy día es visto como una pérdida de tiempo, ¿no? Agrava lo anterior. El juego es el modo privilegiado de elaborar las situaciones penosas o traumáticas, ¿no? Se lo llena, ahora a los niños se los llena de juguetes que se mueven solos, ¿no? No hay la posibilidad de jugar. No se puede terminar de construir de manera adecuada la categoría pasivo-activo. Falta tiempo para jugar libremente, ¿no? Es decir, en el caso de las familias, bueno, pudientes, ¿no? Están llenos de actividades extraescolares, de cosas para hacer fuera del cole. Pero, y en las familias con menos recursos, muchas veces los niños y las niñas están reemplazando a los padres en las tareas de cuidado o intendencia. Y esto es muy importante porque no es lo mismo jugar a ser de mamá, jugar a ser de papá, jugar a cuidar, jugar a lo que sea, que hacer de papá o hacer de mamá o hacer de adulto, ¿no? Esto genera un obstáculo como para desarrollar su creatividad, para extender lo simbólico. La infancia deja de ser espacio de juego y de cuentos para ser una preparatoria para la inserción exitosa del mercado. El juego es asumido como una pérdida de tiempo. Y los niños se les pide constantemente que no jueguen, no juegues en clase, no juegues acá, no juegues allá, y muchas veces esto genera una disrupción en los espacios donde se encuentran o se sobreadaptan. Y cuando se sobreadaptan, están generalmente expuestos a la explosión, ¿no? Una explosión hacia adentro, una explosión de violencia hacia afuera. Jolín, cuando yo leí esto me llevaba muchísimo menos tiempo, pero me lleva un montón de tiempo. Y digo, menciono las otras dos porque quiero contar un recurso, ¿sí? Que nosotros utilizamos. La prevalencia de la imagen, ¿no? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, la rapidez de los estímulos, la dificultad de procesar los propios pensamientos que despiertan estos mismos estímulos, ¿no? Y cómo de alguna manera la motricidad, que es una vía privilegiada para la descarga de esta excitación, se transforma en una hiperactividad, en hiperimpulsividad o hipermovilidad, ¿no? Se pasa de un mundo de palabras a un mundo de imágenes, pero sin los puentes que pueden simbolizar las imágenes en las palabras que tienen un significado. No hay tiempo para resolver los conflictos, ¿no? Todo debe resolverse rápido y ya. Toda situación tiene su historia, pero se actúa como si solo existiera el presente, ¿no? Esto explica la facilidad con la que muchos adultos aceptan, por ejemplo, la medicación, ¿no? Esto implica una presión para los padres, implica una presión para los profes, implica una presión muy grande también para
los profesionales de la salud mental. Todo tiene que ser resuelto en este momento. No hay lugar para el proceso, ¿no? Y la última tiene que ver con el consumo, ¿no? Tiene que ver con la deificación del dinero, el consumo como desenfrenado, sea posible o no sea posible, porque aunque no sea posible aparece como importante en el ideal social. Hay que llenar los vacíos con objetos, ¿no? Muchas veces decimos, estoy mal, me voy a dar un gusto, me salgo a comprar algo, ¿no? Como había un grupo en Argentina, Divididos, que decía, estoy mal, pues salir a comprar, ¿no? Como algo que puede tapar los vacíos y las angustias, ¿no? Es decir, con este tipo de cosas es como producimos como sociedad niños y malestares que no podemos contener, ¿no? Ahora el nuevo es el trastorno negativista desafiante, como en otro momento fue el TDAH, ¿no? Yo quisiera terminar contando un recurso que a mí me parece interesante que lo sepan, ¿no? ¿Puedes quitar las diapos, Nata? Y lo cuento así como para ya terminar. Nosotros tenemos un programa comunitario, ¿no? Como verán, digamos, decíamos, como desde el imaginario social, desde los adultos primordiales se van transmitiendo todo este tipo de cosas, pues para nosotros es fundamental trabajar con los padres y las madres, ¿no? Es decir, para nosotros el programa buque insignia tiene que ver con la escuela de madres y padres, ¿no? Y entonces en un momento que apareció toda esta cuestión del TDAH como algo que salió cuando se rompió un globo y salieron todos los chicos con TDAH, hicimos un programa de escuela de madres y padres con hijos con diagnósticos de TDAH. Parece una tontería, digamos, este inciso, porque uno dice con diagnóstico, pone con TDAH. No, porque nosotros, digamos, consideramos que el TDAH es un poco como un cajón desastre, ¿no? Al igual que es trastorno negativista desafiante, donde se meten muchas cosas dentro de la misma bolsa, ¿no? Y nosotros preferimos trabajar con los padres y madres cosas que tienen que ver con corregir la distorsión que existe en algunas pautas de crianza, y entonces trabajamos con ellos. Pero también nos pareció importante trabajar con los propios niños y niñas, ¿no? Y entonces hacíamos talleres con los niños y niñas que eran los hijos de los padres y madres que iban a las sesiones de escuela de madres y padres. Era condición sine qua non, ¿no? Que los padres fueran para que los chicos puedan participar. Y entonces hicimos un recurso de creación colectiva, que creo que no le pusimos nombre nunca, quizás lo llamaría Cuentos de la Selva en honor a Horacio Quiroga, ¿no? Quizás del escritor uruguayo, que nos permitía trabajar todas estas cosas que estamos diciendo, porque todo lo que estuve comentando, ¿no? La importancia de la imagen, la idealización de la infancia, el temor a la exclusión, etcétera, forman un trastorno o trastornan la construcción de la temporalidad, de la tolerancia a la frustración, de la capacidad de espera, ¿no? Todas estas cosas que habíamos puesto en las primeras diapositivas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo trabajamos? ¿No? O sea, lo trabajamos con los padres, sabemos que sirve, sabemos que lo hemos hecho muchas veces, pero ¿cómo lo trabajamos con los niños? Y entonces hicimos un diagrama, ¿no? Una reunión, unos esquemas de un programa para los niños que llevaron distintas compañeras, que fue precioso, que lo estuvo Yelena, estuvo Natalia, estuvo Inés, ¿no? Llevándolo en distintos momentos, que tenía en su... poné la última, Natalia, así ya mientras lo voy diciendo, que tenía como en el hilo los distintos momentos con los que nosotros trabajamos la última, esa, ahí. Tenía momentos que tenían que ver con cosas que se hacían y se terminaban en el momento, y había cosas que no terminaban en el momento, sino que eran como un hilo rojo, ¿no? Que duraba y que atravesaba todas las sesiones que estos niños tenían. Entonces, bueno, el momento inicial informal, llegaban como podían, ¿no? Pobrecitos cachorros de Dios, se juntaban
¿no? Había un juego que todas las sesiones era distinto y comentarios de lo que había pasado en la sesión anterior. Un momento de planteamiento temático que era como una lona, después tuvimos un plástico que era como una selva, ¿no? Y que esa selva, esa lona, tenía como distintos lugares que correspondían a distintos cuentos. Esa lona había que construirla, pero claro, no la construían en la primera reunión, la iban construyendo durante todo el proceso, ¿no? Es decir, habían cosas que empezaban y terminaban como el juego, pero había cosas que quedaban como una constante que atravesaba todo el proceso. Entonces esto implicaba trabajar la tolerancia a la frustración, trabajar la idea de proceso, ¿no? Trabajar la idea de aprendizaje, la idea de normas, esto no lo podemos hacer cuando queremos. Entonces, cada cuento estaba relacionado con un animal. Y entonces, en el momento, le llevábamos los animalitos armados en goma eva y los niños tenían que armar el animalito correspondiente al cuento, ¿no? Evidentemente, esto era una manera también de canalizar la motricidad, ¿no? Es decir, esta motricidad que era pura descarga, esta motricidad que en el TDAH o en la impulsividad, por no llamarlo el TDAH, genera descarga, la idea, como dice siempre Mirta Cuco, es transformar la descarga en juego, es decir, simbolizar la descarga. Entonces, poder trabajar armando los animalitos, manipulando, trabajando algo de lo motriz, es algo que permite una salida distinta que no sea solamente la descarga. Y hay una anécdota, ¿no?, que la contaba, que le pasó a Yelén, que me pareció, siempre me acuerdo porque es como el ejemplo concreto de esto, ¿no? Estaban los niños, creo que era el primer cuento, que tenían que hacer, el cuento era de un loro, y luego había que hacer el animalito. Entonces, uno de los chicos se descompensó y empezó a correr, ¿no?, a hacer la descarga motriz, a correr alrededor del salón donde estaba haciéndose el taller. Y mi compañera dijo, uy, miren, hay un loro volando, vamos a volar con el loro. Y entonces todos los niños que estaban sentados alrededor de la tela o de la lona se pusieron a correr y a volar como estaba jugando, como estaba corriendo ese niño. ¿Qué pasó? El niño se sorprendió, pero justamente eso le permitió transformar esa descarga en juego, porque se transformó en un loro, como todos los demás. Y entonces, cuando la coordinadora dijo, bueno, ahora los loros vamos a sentarnos, el niño se sentó con todo el grupo, ¿no? Esto no es que es un taller de niños donde, bueno, vamos a hacerlos jugar. No, no, no. El coordinador o la coordinadora tiene que tener una posición muy clara desde dónde se está trabajando y para qué se está trabajando. Porque en general, desde el ámbito de la salud mental o desde el ámbito de la educación, siempre nos piden pautas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo trabajamos el tema de la hiperactividad? Pautas, quiero pautas, ¿no? Y las pautas están a montones en Internet, ¿no? Si nos ponemos a buscar pautas, hay 100, 200, no sé cuántas hay que hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Es que si no sabemos qué buscamos cuando aplicamos las pautas, son herramientas vacías. Si nosotros tenemos una concepción sobre la construcción de la subjetividad, podemos pensar cosas para modificar y poder transformar y construir aquello que está dificultado en la construcción. Y el momento de integración y cierre era otro juego con otros comentarios, ¿sí? Es decir, quería traer esto para que se vea que, ahora mi compañera lo va a aterrizar mucho más, pero que hay recursos, esto se puede trabajar, ¿no? Desde una concepción teórica, desde una concepción metodológica y de una concepción de lo que es lo humano y cómo se construye, ¿sí? Entonces, bueno, nada, pido mil disculpas porque me extendí, no era mi intención, y le doy paso a mi compañera, Vicky. A ver si logro yo compartir. Natalia, ¿me puedes echar una mano con la...?
¿Querés que lo comparta yo o lo compartís vos? Es que no sé cómo tendría que hacerlo. En la flechita verde que está Sí, abajo, que dice compartir pantalla. Vale. y ahí te tiene que aparecer en una ventanita más pequeña tu PowerPoint para que lo compartas. Y pones, Tenés que pincharlo y compartirlo. Pero es que no doy con él. ahí está, ahí compartí. Ahí va. A ver, espérate. Es un parto, ahí sale. Ay. Me disculpáis, pero es la primera vez que... Lo que sí es que no se ve todavía. Claro, tengo que acceder al Drive. ¿Tenés descargada la presentación en algún lado? Te la compartió a ti, Alfredo, ¿no? Sí, ¿querés que la comparta o preferís? Yo es que la tengo en el Drive, pero no doy con él ahora. Bueno, si querés lo comparto yo, no te preocupes. Sí, te lo agradecería. Vale. Entonces poné dejar de compartir pantalla en Vale. el botón rojo que tenés arriba, así yo comparto. ¿Lo ubicaste? A ver. Ahí comparto, a ver si se ve. ¿Lo ven? ¿Bien? Sí, yo no lo veo. Sí. Bien, y me vas diciendo sin problema. Vale, pues nada, vamos a la tarea que vamos con poquito tiempo. Pues nada, agradecida de estar aquí por la oportunidad que se me da de alguna manera por, la oportunidad y el trabajo inquietante que ha supuesto esto, más que nada una sensibilización propia, ¿no? Con múltiples interrogantes sobre el malestar infanto-juvenil. Hace ya, más de 26 años que tuvimos el primer contacto con la metodología, muy accesible porque nos la trajeron a nuestro pueblo, a Estepa, y la doctora Mirta Cuco pues, nos presentó dicha metodología de forma bastante vivencial como un proceso continuo de aprendizaje, con ese respaldo teórico, metodológico y práctico, que por no entretenerme, pero bueno, que me parece importante resaltar esa relación entre la estructura individual y la estructura social, con esa frase de Pichon Rivière que todos utilizamos tanto de cómo estoy yo, cómo está el mundo. Y bueno, de alguna manera también conceptos como autonomía o teoría del crecer, aspectos metodológicos como el grupo formativo y la lectura de toda la grupalidad, de lo temático, lo dinámico, de los emergentes. Y luego, pues, más en concreto de lo práctico, que tiene que ver con los indicadores diagnósticos de población, cómo mirar la realidad, esa teoría de dos que nos hace interrogarnos sobre qué pasa en la vida cotidiana. Y bueno, y sobre todo redirigiendo nuestra práctica, como decía Mirta, aludiendo a Brown, a una práctica transformadora que ligue los contextos macro y microsociales y transforme la realidad interna, no menos que la interna. Bueno, como dije antes, yo lo que traigo es mi experiencia de trabajo comunitario en salud mental, tanto a nivel individual como grupal y como comunitario, siempre enfocado a la participación social y al desarrollo de mayores grados de autonomía. Si puedes darle, Natalia. Bueno, a modo de introducción decir que a lo largo de todos los años de mi experiencia profesional y recientemente con el tema de la pandemia, se ha dado un incremento significativo de demanda de atención en salud mental de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y es un hecho que está siendo bastante preocupante por diferentes motivos, por el aumento de sintomatologías variopintas, ansioso-depresivas, adicciones, aislamiento significativo, autolesiones, problemas de aprendizaje, por las alteraciones conductuales que presentan los niños y adolescentes, que nos dan pistas del grado de desconcierto, de desubicación y de sufrimiento, por la queja generalizada de adultos y adultas sobre el comportamiento de los niños y jóvenes. Se habla mucho de falta de valores sociales, ¿no?
pero descontextualizado de las situaciones sociales y familiares y también de los vínculos necesarios para sostener la crianza adecuada de los niños en las diferentes etapas vitales. También otra de las cuestiones que tienen que ver con este incremento de la demanda de atención infanto-juvenil es por los problemas familiares y de convivencia. ¿Le puedes dar, Natalia? Generalizado, como por ejemplo la ausencia de referentes adultos, el abandono de las funciones parentales, casos de negligencias y maltrato propiamente dichas, y funciones que se depositan en familiares, en servicios sociales, educativos, sanitarios. También por una respuesta social, educativa y sanitaria de una sociedad que no cuestiona ni analiza ni atiende las verdaderas necesidades de la familia, sino que las culpabiliza, y ahí hago bastante énfasis, ¿no? Así como también otro de los motivos importantes es la excesiva medicalización. Y también destacar que la falta de alternativas comunitarias de educación social son importantes, recuperar algunas formas de atender integradas. Un profesor amigo mío me decía que cuando hace años que un niño que tenía me parece que era una tetraplegia o no sé si era una parálisis cerebral, entonces que cogían a la hora del recreo, cualquier niño cogía la silla y se lo llevaban, sacaban al patio a jugar, ¿no? Y alguna vez incluso hasta se caían y se revolcaban, ¿no? Y bueno, pues rescatar un poco esas formas de no desintegración siquiera, sino de estar integrados, ¿no? Y necesario, pues, otra forma de mirar. ¿Le das? Yo trabajo en la zona en el equipo de salud mental de Osuna, que es una zona es un área sanitaria en Sevilla, que acoge a 170.000 habitantes, son 5 zonas básicas de salud, atiende 23 municipios, y el equipo profesional lo componen 5 psiquiatras, 3 psicólogas, una trabajadora social que soy yo, 2 enfermeras, una auxiliar administrativa, 2 enfermeras de un equipo de tratamiento intensivo comunitario recientemente implantado y 2 psicólogos de SICAS que están ubicados en los centros de salud como enlace. Ahora mismo en estos momentos hay uno. Y de este mismo equipo, un psicólogo, un psiquiatra, yo como trabajadora social y las enfermeras de la unidad somos los que atendemos también a la población infanto-juvenil. Hay 2 camas para los ingresos de infantil en el mismo hospital comarcal, en pediatría, recientemente abierta, y una unidad de salud mental de referencia en el Hospital de Valme de Sevilla. Bueno, quería destacar algunos factores sociales de riesgo para la salud en esta zona, que quizás también sea similar a otras, pero bueno, que es que ambos progenitores trabajan sin apoyo social, niveles precarios de subsistencia, paros, rentas bajas, sin recursos económicos alimentarios. También aquí se da mucho el cultivo de la marihuana clandestina, que da ingresos sustanciales y con todo el riesgo que ello conlleva, consumo habitual de sustancias tóxicas en los referentes adultos, separaciones traumáticas con denuncias, violencia de género, algún progenitor en prisión, abuelos, tíos que asumen funciones parentales y entran en contradicciones o en mandatos sobre otros criterios establecidos o que quieren establecer los padres, enfermedad mental de alguno de los progenitores, en descompensación, sin tratamiento, sin apoyo, y abusos sexuales en la infancia o la adolescencia, con un silenciamiento y ocultamiento importante que genera importantes traumas, muchos de ellos desatendidos. ¿Le das? Natalia. En cuanto a motivos de derivación a salud mental, pues en la primera infancia suelen ser alteraciones de conducta como pegar, gritar, romper objetos, eneuresis, encopresis, trastornos del sueño, de la alimentación, déficit de atención, retrasos madurativos, altas capacidades, también con trastornos de comportamiento, ansiedad por la pérdida de familiares, sin elaboración de los duelos de forma adecuada, dificultades en la relación entre iguales, absentismo escolar, acoso escolar y trastornos de comportamiento por las problemáticas familiares antes citadas. Dale. Natalia, gracias. En adolescentes y jóvenes, los otros motivos de derivación serían ansiedad, aislamiento, que se da bastante significativo en muchos, ligados a las adicciones y ligados sobre todo a las nuevas tecnologías, autolesiones, dificultades en la construcción de identidad de género, normalmente la inaceptación por parte de los padres y la dificultad de acompañamiento a la diversidad, alteraciones de la conducta alimentaria,
problemas de aprendizaje, problemas relacionales con los padres, hermanos, con iguales, trastornos de comportamiento como la impulsividad, agresividad física, verbal, dificultad para acatar las normas en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, actitud desafiante, fracaso escolar, asentismo, retraso motor y del lenguaje. Natalia. Queríamos destacar los diagnósticos más frecuentes. También rescato la frase de Beatriz Janín, que dice que los diagnósticos se escriben con lápiz. Y así, pues, suena como un bloque, pero son trastornos de déficit de atención e hiperactividad, trastornos generalizados del desarrollo de la conducta alimentaria, obsesivos compulsivos, EMAP, estado mental de alto riesgo de la psicosis, trastornos negativistas desafiantes, disociales, de la ansiedad, depresivos, TIC y trastornos de la coordinación motora, trastornos específicos de aprendizaje, del lenguaje. Y decíamos Alfredo y yo el otro día, ¿y dónde está el niño? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus condiciones económicas, sociales, familiares? Natalia. Pero de ahí, pues quisimos tocar como rescatar un poco esas expresiones del malestar infantil y pensar y saber qué piensan, ¿no? Y decía un niño, ha dejado de dolerme la cabeza desde que mis padres se separaron y dejaron de discutir con 7 años. Me quiero quitar la vida por los problemas familiares que hay en mi casa. 10. Estoy solo en casa. Mi madre está trabajando. 8 años. El miedo lo tengo aquí, en la barriga. También mutismo selectivo, pegar a otros niños, amenazar, insultar y gritar a profesores. Son expresiones de ese malestar infantil. Natalia. Del juvenil, pues mi familia se lleva mal y no sé qué me pasa. Mi padre tenía problemas con el alcohol y se metía cosas. Mi padre me pegaba. He llegado a lesionarme de la misma agresividad. Mejor hablarlo. Toma, ¿no decías que no podía? Se refería al padre. No sé qué me gusta, no sé qué quiero. He sufrido acoso escolar mucho tiempo. Cuesta crecer, para atrás no vamos a volver, pero a veces me porto como una niña chica. Natalia. Y también nos parecía importante rescatar el malestar adulto relacionado con los hijos, con los niños, con los adolescentes. El niño desde chico es el que manda. Mi hija con 12 años duerme conmigo, estoy separada. Sí, a ella le gusta y a mí también, me comentaba. Si le quitas el móvil, te la monta bien. No para hasta que lo consigue. Por la mañana no hay quien lo levante. La televisión, una pantalla grande delante de los pies de la cama. Y no se levanta. Prefiero que esté en casa a que salga por ahí. Natalia. No puedo con él, me supera. Le voy a dejar en los servicios sociales y que hagan con él lo que quieran. 14 años. Yo no puedo con ella. 2. Como no estudies, te meto en un centro. No puedo más. Él con su trabajo ya lo tiene todo hecho. En todos sitios me dicen que yo tengo la culpa de lo que le pasa a mi hijo. Hemos pasado por ese drama los que hemos trabajado. Nos hemos perdido los bailes, los teatros, los hijos. Pero eso es ley de vida, decía un hombre. El padre, debido al trabajo, no se preocupa lo suficiente, no porque no quiera, sino porque no tiene tiempo. Natalia. Y bueno, yo quise hacer como una categorización, pero en realidad son indicadores que apuntan también a la falta de función estructurante adulta, como es el trabajo y la sobreocupación dificultan la presencia adulta y los hijos están solos. Lugares inadecuados en la familia, que sitúa en el lugar, los hijos en medio, dormir con los padres, paridad, y sitúa a los hijos en un lugar de indefensión o de un poder que no le corresponde, como decía Alfredo. Falta de límites y de un adecuado ejercicio de la autoridad, que daña, normalmente frente a un autoritarismo que amenaza, que se enfrenta, que entra en escalada, y eso daña y culpabiliza. O falta de límites y su relación con la escasa tolerancia a la frustración de niños y adolescentes, donde quedan hijos descontenidos, hijos consentidos e hijos acomodados. Natalia. En cuanto seguimos un poco insistiendo en la falta de función estructurante adulta por la falta de contención que revierte en sentimientos de abandono, tristeza, duelo sin resolver, desde esa negación de los duelos y del dolor, ¿no?, que hay socialmente. Se desconoce, se atiende, incluso se atenta contra las necesidades de las diferentes etapas, el juego, el salir, en caso de adolescentes, cuando tienen que hacer sus exploraciones en grupo, o el silencio, el descanso para el pensamiento. Vínculos de dependencia en las familias intergeneracionales, digamos, y entre parejas adultas y jóvenes, desde los modelos de dependencia instaurados
que cumplen una función importante, bueno, en la que no vamos a entrar porque disparidad de criterios entre los progenitores, negativa, dificultad para el diálogo, un juego de culpabilidades en la familia y los roles de género tradicionales, el hombre ausente en el trabajo, en el afuera, la mujer sobrecargada, situada en la imprescindibilidad. Natalia, ¿le das, por favor? Separaciones complicadas y traumáticas que ponen a los niños y a los jóvenes en situaciones de riesgo. El niño, al final, es el que va al médico. La desatención se compensa con regalo a los hijos y el tener, pues, se resalza frente al ser. Insisto un poco en los roles asignados asumidos porque el padre no está involucrado, generalmente por motivos laborales, por la paternidad expropiada y por demás asignaciones del propio rol. Y la madre es quien se ocupa de los hijos, también se sobreimplica o se ausenta por excesiva ocupación, asunción también propia del rol. Bueno, en cuanto si hacíamos un pequeño análisis de la demanda, bueno, aquí rescatar básicamente que hay problemas de vinculación importantes con la figura de protección, con aspectos no resueltos de esas figuras de protección con respecto a sus otras figuras de protección, y así se dan situaciones de evitativas, de dependientes, y como consecuencia de todo lo anterior, los hijos se observa en los hijos trastornos emocionales que se manifiestan, como ya habíamos dicho, hacia adentro con síntomas como la ansiedad o la depresión, y hacia afuera con esos comportamientos alterados, relacionales, problemas de aprendizaje. Y ante la... Bueno, pasamos. No sé si vamos bien en tiempo, pero bueno, sino relatar un poquito brevemente las experiencias de intervención grupal comunitaria que desde mi servicio de salud, bueno, no tengo esa propiedad, pero me salió así, desde el servicio de salud andaluz, trabajo en colaboración normalmente con asociaciones de la comunidad, con Crecer en Salud, de la que formo parte, he formado parte, y Estepa Procese, de la que formo parte, y en colaboración con los centros de información a la mujer, AMPA, otro tipo de subvenciones. Hemos llevado a cabo escuelas de padres y madres de niños con diversidad funcional, con atención a la diversidad, grupos de hombres, padres y madres ayudando a crecer. Bueno, en definitiva, por no entretenerme, seguimos. Numerosos grupos para hacer un trabajo con sentido de vez en cuando. De la intervención con padres y madres, bueno, hay algunos resultados, pero tampoco me voy a entretener, le pasas. Y sí que me quiero entretener aquí, que de un poco el sentimiento de arrope y de tranquilidad que el grupo genera, es como que el grupo estructura y contiene de la misma manera que las funciones parentales contienen a los hijos, ¿no? Entonces da un sentimiento de arrope y tranquilidad participar en grupo, formarse en grupo. Trabajar qué le pasa a la familia y su relación con lo social es de gran ayuda, desculpabiliza y responsabiliza, y en las familias con personas con diversidad funcional desestigmatiza, porque se diferencia un poco entre qué es de la enfermedad y qué no es de la enfermedad. Hay desconocimiento de que es estructurante entender que hay lugares en la familia y los padres y las madres son los adultos que contienen. Esto, reconocerlo, tranquiliza y resitúa mucho a los padres y a los adultos, ¿no? Y también a los hijos. Las intervenciones ayudan a comprender que es importante atender las necesidades de las diferentes etapas. Es algo que en general se desconoce y orienta un montón. Y la tarea grupal ayuda a entender los límites, que son una herramienta para el cuidado y no para el castigo, sino así como los desprendimientos, que son importantes para ayudar a crecer. Resalto como estos 4 puntos porque tienen mucho que ver con a veces poquitos avances que se hacen en los grupos, pues, en los que intervenimos, pero que tienen importante relevancia, más allá de que, por supuesto, necesitan profundización, pero quien se lleve esto a casa en situaciones como las que hemos comentado ya es algo. Pasa a Natalia. Algunos resultados, quería también mentar esto porque fue una intervención con una comisión infantil, profesional de atención primaria, y ellos se trabajó el taller de Crecer y traían indicadores de las distorsiones que se dan también en la función parental, como por ejemplo que los padres transmiten inseguridades a los hijos por no tener claros los criterios,
o que en una separación de pareja la madre se muestra con miedo o desconfianza para cuando va el hijo con el otro progenitor y que esto afecta a la salud del niño. Que los padres en las consultas de salud se quedaban alucinados porque van a orientación de alimentación, horarios para dormir y de cómo tienen que usar las nuevas tecnologías casi, porque no soltaban las tecnologías. Padres que no llevan a los hijos a la guardia por no desprenderse, chupetes y biberones que se mantienen en edades tardías o no les dejan ir de excursión para que no les pase algo. ¿Pasa? Y en cuanto a algunos resultados de la intervención con estos profesionales, pues ellos piensan que la población general e incluso ellas mismas tienen un desconocimiento importante de lo que es un crecer saludable. ¿Se me corta un cachito? Bueno, la relación que tiene con la función parental de contención y los desprendimientos cotidianos y los límites, así como el ejercicio de autoridad. A ver cómo le digo yo a los padres que hay que desprenderse. Esto aludiendo de alguna manera, lo decía una pediatra, alude de alguna manera al descubrimiento de los desprendimientos y a la falta de herramientas, ¿no? Y verbalizan que tener herramientas de este tipo hace que niños que hoy se derivan a salud mental no se deriven porque no tienen ningún tipo de trastorno y sí una problemática social y familiar. ¿Pasa, Natalia? Y bueno, casi que termino ya. Esto ya, cuando se interviene con niños y adolescentes, la escuela y la familia, pues son como los lugares básicos donde se desarrollan y por tanto hay como, desde el Servicio de Salud Mental, pues se quería hacer, bueno, las coordinaciones que supuestamente hay que hacer con las unidades de salud mental, atención primaria en los centros educativos. Y bueno, rescataría que de la asistencia de 70 profesionales, pues salió masivamente la palabra necesario, esa coordinación. Hay algunos indicadores más que decir aquí que tienen que ver con lo que decían ellos, que a raíz de la pandemia se ven muchos casos de niños encerrados con las pantallas, la sexualidad como pornografía y no sabemos cómo tratar a los adolescentes que tienen intentos suicidas. Se organizó una escuela de padres y no vinieron 8 mujeres a la primera reunión y no se hizo más. ¿Pasa? Que las intervenciones se centraron en los niños, los diagnósticos, el TDAH, quién diagnostica, quién interviene, el protocolo de actuación. Y por una mirada se plasma una mirada descontextualizada de la problemática familiar y social infanto-juvenil y de carácter biologicista, y por otro se habla de no sobrediagnosticar, de cómo intervenir cuanto antes, de cómo ayudar de los prejuicios de los diagnósticos y de cómo intervenir cuanto antes para ayudar a la familia a mejorar la evolución del niño. ¿Verdad? Todos tenemos un papel en salud mental, necesidad de formación, se habla de prevención, promoción, programas de sexualidad, de educación emocional, de género, pero bueno, decía que de salud mental se hizo la propuesta de taller de sensibilización de crecer autonomía y límites, desde mi arrojado empuje. Por favor, ¿cambias, Natalia? Y decir, para terminar, que la metodología de los procesos correctores comunitarios es una espalda teórico-metodológica importante para mí, que me permite la lectura de lo que está pasando a nivel individual, familiar y social, que los indicadores diagnósticos de población, que es esa teoría 2 que se extrae de la realidad, pues bueno, son aportes importantes para el equipo, que es necesario el trabajo social colectivo de orientación comunitaria, estableciendo coordinaciones programadas, por supuesto el trabajo interdisciplinario en equipo con todas sus dificultades y sus vicisitudes, y hasta aquí la formación, la metodología de los procesos correctores me parece súper adecuada, porque nos dota de herramientas para el crecimiento y la autonomía propia y de las demás personas que intervienen. Y implicación de las diferentes instituciones, y aquí ya no pudimos profundizar más. Y desde un vídeo que me mandó una compañera de Cito Lema, pues rescato que las instituciones que al servicio del poder hegemónico son devoradoras de sueños, de poesía, de las almas y del amor humano. Y para no quemarnos, organizarnos desde las bases, desde el servicio a la comunidad, con nuestros saberes y con una rotación de roles. Muchas gracias. Bueno.
Perdonad muy... pero quería contarlo todo. Nada, nada. Yo iba justamente a decir esto que acaba de decir Vicky, ¿no? O sea, como es mucho material, todos tenemos mucho para decir. Es un tema que es apasionante y toca lo que es lo infantil, lo juvenil, lo adolescente, que es el futuro, ¿no? Y me parece importante el rescatar cómo hay una problemática, ¿no? Hay una problemática que tiene causas que tienen que ver con lo histórico-social, que tienen que ver con las instituciones, pero que también existen metodologías, existen concepciones teórico-metodológicas que permiten leer todos estos fenómenos desde un lugar distinto, ¿no? Y no nos sumen en la impotencia, sino que nos permiten pensar de qué manera podemos transformar, ¿no? Cuando tenemos una herramienta potente como es la metodología de los procesos correctores comunitarios. Queríamos en este momento pues hacer subgrupos, ¿no? Para que podáis comentar, podáis pensar en el pequeño subgrupo, pues comentarios, y si podéis sacar, si queréis, alguna pregunta, ¿no? En función de todo lo que estuvimos trabajando, tanto mi compañera y yo, como los temas que se estuvieron tocando. Entonces, ahora Natalia, que es nuestra guardiana tecnológica, va a dividirlos en las salas como para que podáis comentar y podáis ver si hay alguna cuestión que surja como pregunta. Tenéis 15 minutos, ¿no? Luego lo ponemos vamos a poner 20 para que haya un poquito más de tiempo para comentar, y luego lo ponemos en común a ver qué es lo que rescatamos, ¿ok? Pues vamos allí. Vamos allí. Estoy asignando, ahí voy. Ya estamos, ya estamos. Gracias, Natalia. No, de nada. Sexual infanto-juvenil. Y la de arriba médico en Ávila, la de abajo, no, en Galicia, la de abajo médico en Ávila y una chica práctica en psicología. Voy a silenciar. Tengo que silenciar a quien... Sí, Muy dame bien. un segundo que ahí los veo. Bueno, perdón por las cuestiones técnicas y las dificultades. Que tenía muchas ganas de que le dieran más información. La tecnología es desprolija, no nosotros. Así que bueno, vamos a ir poniendo en común, digamos, cada grupo, no sé si han elegido un portavoz o una portavocía, como para contarnos un poquito por dónde anduvieron y si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Empezamos vamos a ir en orden, por el grupo 1. ¿Quién va a ser portavocía del grupo 1? El eterno problema. Somos nosotros, el grupo 1, ¿no? Venga, Jesús. Venga, nosotros hemos tenido tiempo de poder presentarnos, de poder contarnos en qué estamos cada uno y cada una. Y luego, pues, una sensación abrumadora por la cantidad de información que se nos ha facilitado en tan corto espacio de tiempo y que es difícil de asimilar, ¿no? Y vemos pues que hay la cantidad de situaciones que se presentan desde lo social que al final se patologizan y se medicalizan y que en realidad habría que abordarlas desde otras miradas, ¿no? Nos hemos centrado mucho en el tema de la tecnología
muchas pantallas que sobreexcitan a las criaturas y que al final les anulan y además... pero claro, que también veíamos que los ejemplos que tienen para ello los padres somos los que les estamos enseñando desde casi el nacimiento, que vamos nosotros colgados de las pantallas todo el día con ellas en la mano. Yo les contaba que hace poco vi un carrito de estos de niño en los que ahora han instalado un artilugio para colgar el paraguas y no tener que llevarlo en la mano. Pues en ese artilugio habían colgado un móvil y se lo habían puesto justo a la cara del niño, que habitualmente van distraídos o distraídas por la calle, pues bueno, ya también tenía la pantalla en la puñetera cara colgada todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que pensar qué es lo que hacemos y qué ejemplo estamos dando nosotros para que luego esos chavales y chavalas pues les pase lo que les pasa. Nos ha llamado mucho la atención lo del trastorno negativista desafiante. Nos gustaría saber un poquitín más. Y luego también a Vicky preguntarle si ella está sola con la metodología, si ella propone y su equipo le secunda, o cómo lo hace. Bueno, por ahí hemos ido más o menos. Muy bien. Gracias. ¿El grupo 2? Nosotros, yo por deformación profesional he tomado notas, he dado la palabra, en fin, soy un desastre. Voy, compañeros. Bueno, un grupo muy heterogéneo y rico en interdisciplina, en una educadora social, una médica, una persona que se dedica a la participación infantil, una técnico de ejecución de medidas judiciales con adolescentes, una terapeuta ocupacional, una enfermera, varios especialistas en metodología procese. Bueno, una cosa que dices, joder, esto sí que mola. Agradecer también y diríamos 3 preguntas, 4. Una, ¿en qué punto está el proceso de coordinación interinstitucional que mencionabas, Vicky? ¿Fue algo puntual? ¿Es algo que tiene continuidad? ¿Lo ves con futuro? Otra, ¿qué hacer cuando tienes mirada Procese y no tienes a qué derivar porque no hay actividades Procese alrededor, ni tienes tiempo, ¿no? Lo dice la médica con sus 5 minutos por paciente. Otra, ¿cómo es un día normal en el despacho de Vicky? Como así, esto es muy grande, pero más acotado, ¿cómo articulas esta mirada en tu vida cotidiana a nivel profesional, ¿no? En la acción profesional? Porque no es todo el rato hacer grupos, no es todo el rato poner en juego la metodología como técnica, sino algún ejemplito de cómo articulas la manera de recibir a un paciente, en la manera de ir a una reunión. Y la cuarta, ¿cómo hacer para trabajar con adolescentes, intervenir con adolescentes cuando la familia no colabora? Haced lo que podáis. Bien. ¿El grupo 3? ¿Quiénes estaban? Nombrada la gente, porque a lo mejor no recuerdan en qué grupo estaba. Mira, yo estaba en el grupo 3 y bueno, estaba también Teresa, Roble, Nuria, creo, y Javier. No sé si me dejo a alguien. No, creo que éramos esos 6. Muy bien. La verdad que nosotras y Javier ni nos hemos presentado. Hemos ido directamente a comentar lo que hemos considerado, pero ni nos hemos presentado de dónde veníamos cada persona. Y aparte de que se ha comentado algunas cosas relacionadas con lo que es la situación hoy a nivel familiar y de educación en relación a lo que habéis planteado con el tema de las prisas o el tema de la frustración que planteaba Javier, en general estábamos como bastante impactadas. Y había una chica, Nuria, que no podía hablar y entonces, bueno, pues queríamos aquí manifestar
que eso, que ella no ha podido comentar nada. Y por último, nuestras preguntas coinciden muchísimo con el grupo 2. Nos planteábamos el tema de la coordinación, el tema de cuando Vicky, que tiene una mirada de procesé, pero se encuentra a dónde derivar o cómo con otros servicios, con otras profesionales que no tengan esa mirada. Entonces, nuestras preguntas van muy al hilo de lo que el grupo 2 ha planteado. No sé si alguna compañera o Javier quiere decir alguna cosilla más. Sí, y también el tema de la medicalización, que si hay abuso de medicalización en los adolescentes y en los niños. Bien, el grupo 4. Vale, en el grupo 4 estábamos Inma, Pablo, Aurora y yo. Y Maribel al principio, pero luego se ha cambiado de grupo. Entonces, la portavoz soy yo. Y nosotras no tenemos preguntas. Hemos hecho un montón de comentarios, reflexiones. Las voy comentando. Bueno, mucho impacto por toda la información. Bueno, pues eso, por el enfoque biologicista y hegemónico de la salud mental. Impacto por todas esas etiquetas, diagnósticos. Y bueno, luego cosas que nos han llamado la atención o que se nos han quedado así. Pues el juego visto como pérdida de tiempo. Ahí nos hemos sentido un poco identificadas las madres, no pierdas el tiempo y tal. Y bueno, ¿hasta qué punto se les permite a los niños y niñas, a los adolescentes, pues tener una crisis, ¿no? O tener malos momentos, ¿no? Esto de un lugar para el sufrimiento. Me parece que hay una exigencia de que todo tiene que estar bien, de que siempre hay que estar feliz, del mandato ese, ¿no? De mi hijo o mi hija tiene que ser el mejor. También nos ha impactado el ejemplo del loro, ¿cómo no? Cómo convertir un comportamiento disruptivo, entre comillas, en normativo para poder cambiar, ¿no? Y desde ahí, pues, no solo tener clara la posición, sino también la creatividad. Ayelén, qué creativa eres. Y eso, bueno, hay muchas cosas que nos han interpelado, pues, como profesionales, como madres. La importancia de la escuela de padres, ¿no? De trabajar el lugar, las funciones del adulto, y no solo como lugar para los padres y madres, sino como instrumento de transformación social, ¿no? La importancia de la función estructurante del adulto. Como una escuela de padres a la vez te desculpabiliza, pero te responsabiliza, ¿no? En la parte que te toca. Y bueno, y luego hemos nombrado también dificultades, la dificultad de contener el sufrimiento, la exclusión, la frustración, la dificultad para poner límites, pero la importancia porque ayudan a construir el psiquismo. Y bueno, eso, la importancia de la posición adulta tan ausente actualmente. Muy bien. ¿Y el último grupo, el 5? Hola. Bueno, también hicimos como un recorrido de esta necesidad de trabajar lo comunitario, ¿no? Pero con la dificultad que trae lo social bueno, de la asistencia, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de esta contradicción entre las necesidades de trabajo con el otro y cómo todos vivimos los malestares, pero a la hora de buscar solución nos quedamos en el individualismo, ¿no? En nuestra casa, sin resolver, ¿no? Sin encontrarse con el otro. También esto como que viene desde el sistema educativo, ¿no? Desde que no estamos acostumbrados, no es lo común, digamos, trabajar desde pequeños. Entonces, ¿cómo hacerlo costumbre, no? Cómo hacerlo, algo que desconocemos, digamos, hacerlo hábito o este contraconsenso para que lo comunitario salga como hábito, ¿no? También se preguntó si también era el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, lo que dificultaba este encuentro, esto comunitario, ¿no? Y bueno, hablando también de los programas,
como una herramienta, bueno, muy potente, ¿no? Que toca lo nuclear, lo que nos atraviesa como personas, ¿no? Como estos programas para padres, para púberes, adolescentes que nos han llevado a cabo, ¿no? Por ahí trabajan desde el compromiso, ¿no? Hacia los padres como parte de los tratamientos, como obligatorio, ¿no? Como de alguna manera contraprestación, y al principio no, es como que cuesta, ¿no? Un poquito que comiencen, pero luego los cambios y los resultados son muy positivos, ¿no? Lo que comenta la gente. Y bueno, surge de Gustavo de Bush, que está formándose, ¿no? Como gran incertidumbre sobre cómo abordar las bandas juveniles de la calle, ¿no? No desde la criminalización, desde la patología, sino, bueno, poder como acompañarlos y trabajar, ¿no? Y se ve como esta situación evidente de la ausencia familiar, ¿no? Que se mencionó, otros padres que trabajan hasta las 9 de la noche o que no están, ¿no? ¿Cómo abordar? ¿Qué herramientas pueden esto abrir el debate, por más que se están haciendo distintas actividades y se está trabajando en esto, ¿no? Viendo cómo ven la realidad estos jóvenes, y empezar a sistematizar, pero como que queda la duda de esta, bueno, de que es insuficiente, ¿no? Como una eterna sensación de insuficiencia, comentó, ¿no? Cuando uno trabaja y bueno, un poquito pedir ¿no? esta pregunta, cómo abordarlo, ¿no? Bien, pues visto lo visto, ¿no? De las preguntas que hay, pues el tiempo que queda, en principio, Vicky, hay muchas preguntas, digamos, como dirigidas a tu ámbito y a la tarea, ¿no? Entonces, bueno, yo brevemente contesto lo que tú quieras. a lo que han comentado, ¿vale? Básicamente, si mi soledad en el equipo, o un poco, bueno, llevo 30 años en salud mental y 26 formándome en la metodología. La metodología PROCEC ya se escucha por la zona, ha habido diferentes formaciones, bueno, como que hay una partecita de trabajo ahí hecho, pero dentro de mi equipo, pues igualmente, también soy la más antigua del equipo y eso me ha dado un lugar, y por supuesto el respaldo de la metodología hace también que tenga un lugar. Y cada vez se va, bueno, pues existe más colaboración por parte de compañeros, pues actividades que se hacen comunitarias, propiamente dichas, fuera de lo que es el equipo, pues suelen derivarme los pacientes para un taller de hombres y mujeres, por ejemplo, de adultos, pues entienden rápidamente, sobre todo los compañeros de psicología son los que más colaboran en ese sentido. Y bueno, un poco esa es como que ir poquito a poco metiendo, bueno, difundiendo siempre los grupos o participando residentes conmigo en los grupos, o siempre invitando a los residentes de psiquiatría, incluso ha habido alguna psiquiatra que ha estado observándome en el grupo, siempre dando un poquito de lugar al grupo y a los beneficios de estas intervenciones. Y luego, pues, como preguntabais también el punto del proceso de la coordinación interinstitucional. Bueno, pues el punto es que antes de la pandemia se llevaron a cabo varias reuniones, había comisiones locales, comisiones infantiles, y bueno, se paró. Sí es verdad que eso abrió mucha puerta de comunicación y por internet como que se resuelven las dudas, pero más bien a título individual del psiquiatra ¿no? O bueno, también abre las puertas a los servicios sociales. Hay una coordinación porque además es una zona donde yo, por ejemplo, llevo muchos años trabajando y hay mucho trabajo hecho en ese sentido, pero que cada día es coordinación pura, por lo menos por mi parte, ¿no? Ese proyecto de coordinación van a ser 2 reuniones al año, creo que es algo corto, creo que no se puede tampoco dar más, y creo que lo formativo pues, es uno de los objetivos ahí a hacer con los profesionales. Entonces, bueno, eso está como por organizar, pero con proyección, por lo menos por mi parte, sí. A nivel institucional, bueno, no lo sé, la gente está muy sobrecargada y con falta de profesionales. Y finalmente, el punto de un día normal del despacho, la mirada PROCEC siempre
siempre tengo mirada pro-CC. Me mandan un joven para orientación laboral que no sé lo que quiero, no sé lo que puedo, pues siempre oriento de los recursos comunitarios de empleo, formación, básicamente, y a una intervención familiar. Familiar no, una intervención con el chico sobre los lugares en la familia y el lugar que lo ocupa. Y me encuentro siempre la cabeza. Entonces, creo que muy mal no lo estaremos haciendo. Creo que, y con las familias igual, casi siempre si es algo puntual, pues me atrevo a hacer eso, que tendré que supervisarlo, pero que creo que es necesario y muy, muy fructífero. Y yo creo que le dejo a Alfredo la palabra para la parte suya, o por lo menos del trastorno negativista o de lo que él considere. A ver, digamos, hay preguntas sobre distintas cosas de las que estuvimos hablando, ¿no? Pero a mí me parece como más importante, incluso dentro de lo que estamos diciendo, es la mirada, ¿no? Es como cambiar la mirada. Evidentemente el impacto nos hace mirar cosas que mirábamos de una manera y ahora las miramos de otra, ¿no? O sea, creo que hay una concepción de lo que tiene con el sufrimiento infantil o el sufrimiento adolescente, que es que los adolescentes y los niños, es decir, si no se construyen ciertas funciones, es como que, bueno, no serán tan listos como cuando, no, o sea, la gente que conoce el cono, si el cono se achica, dice, bueno, no serán tan listos como si el cono estuviera extendiéndose, pero no es así, ¿no? O sea, porque el niño o la niña se encuentran con el mundo y el mundo es súper complejo. Y entonces, cuantas más herramientas tenga para encontrarme con esa realidad y con ese mundo, más podré construir en mí mismo y afuera. Pero es como si uno no desarrolla estas herramientas que estamos diciendo, bueno, la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, todo esto que mencionamos, es que el niño se encuentra con el mundo, pero de su lado hay un vacío. Y entonces el sufrimiento es mayor, ¿no? O sea, es un sufrimiento a lo mejor sin nombre, ¿no? Es ansiedad, es angustia, es vacío, etcétera. Pero no es que solo se trata de que si se disminuye la capacidad simbólica, bueno, vamos a ser un poquito más tontitos. No, no, el sufrimiento crece, hay mucho más sufrimiento. Y tenemos, quiero como contextuar esto, ¿no? Es el sistema social en el que vivimos necesita un tipo de sujeto, ¿no? Un tipo de sujeto. Y todo lo que hace este sistema social, desde lo que baja como imaginario social, de lo que es la adolescencia, qué es la niñez, qué pasa con la temporalidad, qué pasa con la frustración, qué pasa con los tiempos de duelo, es como para generar el sujeto que le hace falta. Y entonces está lo telemático, ¿no? Como traía un grupo, ¿no? El tema de las pantallas, el móvil a la cara, ¿no? Esta cosa de plantar la imagen de frente para que uno quede atrapado por esa imagen y no pueda cuestionarla, ¿no? También esta cuestión de transformar las conductas o las condiciones de un niño en sintomatología patológica, ¿no? Entonces es como decir, bueno, lo mandamos al psiquiatra, lo mandamos al psicólogo, lo mandamos al PT y ya está derivado. O sea, y esto tiene que ver con generar un tipo de infancia, un tipo de crecimiento, un tipo de subjetividad, ¿no? Es decir, tomando, digamos, la patología, el trastorno negativista desafiante, ¿no? Que estos chicos que dicen que todo no, que se pelean, que desafían la autoridad, que ahora, claro, nadie, así como antes no se preguntaba en el TDAH a qué atiende un niño que no atiende, ¿no? Ahora tampoco se pregunta a qué le dice que no y qué desafía un niño que dice que no y es desafiante, ¿no? O sea, como que se obturan las preguntas. Pero fíjense que cualquiera de estos, a mí me pareció súper impactante lo que trajo Vicky de la lista de diagnósticos, ¿no? O sea, es una serie de etiquetas terrible, ¿no? O sea, pero sin embargo, ese niño, ya sea en cualquiera de los diagnósticos que traía Vicky,
viene acompañado de padres desacados, de profes desbordados, de profesionales de la salud mental que no pueden más con su vida, y el niño que muestra todos estos síntomas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se trata solamente al niño? ¿No? Es decir, porque parece que si ponemos toda la patología o todo el problema en el niño, pues ya está, ya nos olvidamos. Al niño hay que arreglarlo y hay que adaptarlo. Pero cualquier cosa que veamos de esto, de lo que vamos lo sintomático, ¿no? De las pantallas, de la dificultad de tomar los tiempos de proceso, de la negación del duelo, etcétera, va justamente apuntando a los macroindicadores, ¿no? Que siempre hablamos, la satisfacción inmediata de deseo, que no haya temporalidad, la primacía del principio del placer sobre el principio de realidad, porque eso permite que se puedan vender y se puedan trabajar las subjetividades de lugares que anulan la creatividad. Entonces, no sé, más que plantear, digamos, bueno, qué pasa con cada una de estas cosas, me parece lo importante es la mirada global, ¿no? La mirada que cada uno puede tener en su tarea y qué está haciendo, ¿no? ¿Qué hacer con las bandas juveniles? Pues no tengo mucha idea, pero evidentemente si las vemos solo como delincuentes, no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Si no planteamos todo lo que tiene que ver con la problemática adolescente y qué pasa con la adolescencia en el sistema social de hoy, no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Y lo mismo pasa qué pasa con los adolescentes, cómo se trabaja con los adolescentes que la familia no apoya. Y cómo se puede, ¿no? Pero esto implica también un cambio de mirada, no solamente pensar que la familia puede trabajar. Y hay una cosa que me parece muy importante que dijo Vicky, dice, no culpabilicemos la familia. No, la familia no es la culpable, la familia es el medio, es el grupo en el cual se va construyendo básica y prioritariamente la subjetividad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y me quedo con lo del loro mola, ¿no? Pero esta cuestión de el sistema busca descargas, ¿no? Busca descargas violentas, busca descargas de consumo, busca descargas, pero lo que no busca es simbolizar, porque si uno simboliza y puede unir las cosas, pues a lo mejor adopta la mala costumbre de querer transformarlas, ¿no? Entonces, esta cuestión de transformar la descarga, una bruta descarga, en algo que tiene sentido y tiene simbolismo, yo creo que eso resume de alguna manera todo lo que buscamos, ¿no? En relación a esto, porque eso ya es un cambio y una transformación brutal. Entonces, bueno, hemos llegado. Evidentemente no hemos contestado todo, ¿no? O sea, la medicalización, por ejemplo, es otro efecto de esto, ¿no? O sea, no hay más proceso, le damos una pastillita, ¿no? O sea, esto implica que ella desaparece, que el chico, la patología es algo del chico que hay que arreglar. ¿Y cómo lo arreglamos? Con una pastillita, ¿no? Es decir, no miramos más allá. Por eso la mirada es importante. Ibas a decir algo, Vicky, perdona. No, era con respecto a la pregunta que casi yo misma me había hecho de la culpabilización a la familia, ¿no? O de la culpabilización a los profesionales, y que tiene que ver mucho con el modelo de dependencia y el trabajo de los roles asignados, asumidos. Que, bueno, pues hay un modelo de dependencia afín a un sistema social que construye a un hombre y a una mujer de una determinada manera. Y trabajar eso, pues creo que bueno, sabemos todos que es fundamental, y que también, bueno, te encuentras en las consultas siempre, pues al hombre, a la mujer. Por eso la mirada por CC siempre está presente en un hijo en medio, cómo se siente la gente en las consultas y demás. Yo suelo tener una pizarra detrás de mi silla, y la verdad que hago la silla con genograma, por decirlo de alguna manera. El padre, la madre y un poco la triangulación y demás. Y bueno, la verdad que es bastante rico, ¿no? Y bueno, y la coordinación, pues una constante. El teléfono, la oreja me duele del teléfono. También es verdad que es mucho más importante, y también yo lo he hecho mucho y quizás ahora recibo un poco los frutos, que es irse a la calle, salir a la calle. Cada vez es más difícil porque los ordenadores te mandan con las agendas que tienes que
cumplimentar, porque si no, no hace falta otro profesional. En fin, hay muchas contradicciones y muchas presiones y una situación sanitaria que ya sabemos cómo está, con la privatización por detrás y pegando fuerte. Y bueno, y poco más. Pues siendo las 19:58, vamos a ir cerrando el espacio. Agradecemos muchísimo, muchísimo la presencia y la participación de todos y todas. Dejamos el chat abierto por si, nada, el que quiera dejar algo dicho, el que quiera dejar un comentario, como si hiciéramos una rueda todo la vez y en todas partes, ¿no? Como la película esta, que en este momento está, que mola, que está muy bien. Así que nada, os agradecemos mucho y nos vemos la próxima. Igualmente, Alfredo, un abrazo enorme, muchas gracias por tu compañía y tu aprendizaje constante. Y gracias a todos. Y a ti, Vicky, y a ti, claro. Muchísimas gracias, un beso enorme. Soy geniales. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.